Feliz sábado a todos y bienvenidos a la Iglesia Bautista del Séptimo Día, Nojamala, San Sebastián, Puerto Rico. Y hoy es 19 de septiembre. El año se fue. Nuestra lección de hoy encontramos en el Evangelio de Lucas, versículos 13 a 21 y 27 al 35. Oremos. Father God, thank you for another beautiful Sabbath day that you've given to us. Beautiful not only because of the weather, but beautiful because it's a day for us to concentrate on you, to turn our hearts, our minds, our spirits, our praises toward our Creator and our God. We thank you, Lord, for the life you have given us. We thank you for the gift of eternal life that is made possible through the sacrifice of your Son. We ask your blessing, Lord, on this message. Thank you for it, and may it fall on fertile ground, as the parable says. Take root and grow. In Jesus' name we pray. Amen. Sí. Feliz sábado a todos nuevamente. Voy a estar, mi nombre es Lariel Soto y voy a estar traduciendo aquí para el culto de hoy, para el sermón de hoy. Sí, y gracias a Lariel. Es mi mano derecha. Ok. Lucas 24, 13 a 21 y 27 a 35. Es una parte de la historia, el camino de Emmaus. Okay. Voy a leer en inglés y Lariel en español. Now that same day, two of them are followers of Jesus. Two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what's more, this is the third day since all this took place." And I'll break here and let you read those verses. And for Eneida and Andres, hola. Y la lección de hoy es en Lucas 24. Y Lucas 24, 13, 21 dice así: Aquel mismo día, 2 de ellos que se dirigían a un pueblo llamado de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no los reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, le preguntó.
lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días de que sucedió todo esto. Gracias, Lariel. Continuando con versículos 27 al 35. He said to them, "How foolish you are and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all of the prophets, he explained to them what was said in the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. But they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, he gave thanks, and he broke it, and began to give it to them. When he was at the table then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together and saying, "It is true, the Lord has risen and has appeared to Simon." Then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Amen. Entonces, continuando en el versículo 27 de Lucas 24, dice, y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, "Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado." Entró pues a estarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornáronse a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir del pan. Y en tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo, paz para vosotros. Amen. I'm going to borrow the title from a movie that was popular way back in the 60s. The name of the movie was Butch Cassidy and the Sundance Kid. Butch Cassidy and Sundance Kid. Okay, voy a utilizar un título de una película que era bien popular en los años 60, que se llamaba Butch Cassidy and the Sundance Kid. I think Anita probably has seen it or at least knows about it. I should say that if I refer to books or movies or television shows, it doesn't mean I necessarily recommend them as good Christian entertainment. It just means I'm referring to them. Y debo aclarar, ¿verdad?, que al usar de referencia algunas películas o títulos o de películas, no es que las esté recomendando, ¿verdad?, pero sí estoy haciendo pues referencia a ellos. Anyway, in this movie, Butch Cassidy and the Sundance Kid were two outlaws in the days of the American West. En esta película habían dos personajes que
que eran dos como renegados, ¿verdad? Del tiempo del oeste en los Estados Unidos. And they were trying to get away from the sheriffs that were trying to catch them. Y ellos estaban tratando de huir de los policías que estaban tratando de capturarlos. And they tried everything to confuse the sheriffs, to throw them off their track, but nothing worked. Y ellos trataban de confundir al alguacil que los seguía, ¿verdad? Pero nada funcionaba. And every time one of their little tricks failed, they would look at each other and say, "Who are those guys?" Cada vez que uno de sus trucos, ¿verdad? Fallaba, ellos se miraban y decían, ¿quién serán esos tipos? They couldn't believe that the sheriffs were not falling for all their little tricks. Ellos no podían creer que estos alguaciles no estaban cayendo en sus trucos que ellos hacían. So enough with the movie. What I'm going to do right now is ask, who are those guys in the story today? Two Así- men going to Emmaus. Who are those guys? Así que lo que yo voy a preguntar, ¿verdad? Ya es suficiente con la película, lo que voy a preguntar en esta mañana es quiénes eran estas personas que iban a Emaús. We learn in Luke that one of these men was named Cleopas. But even if we know somebody's name, that doesn't tell us who that person is or what that person is like. En Lucas nos enteramos, ¿verdad? El nombre de una de estas personas, que era ¿cuál? Cleofas. Pero eso no significa que por saber el nombre vamos a conocer a la persona. We get a couple of clues, though, from the story we have read, from the passage we have read. Pero podemos ver que nos dan algunas ideas por la historia que leímos. They talk about our companions having visited the Jesus tomb. So we can assume that they were followers of Jesus and traveled with him, or they would not have called the disciples our companions. Nos enteramos que ellos fueron a visitar la tumba de Jesús y entonces de esto también podemos enterarnos que ellos seguían a Jesús, porque si no, entonces no hubieran ido a los discípulos, ¿verdad? Y lo hubieran llamado sus compañeros. They also called the female followers of Jesus our women. You know, Mary, Jesus' mother, Mary Magdalene, and the others. So we're pretty confident in saying these men had followed around and traveled with Jesus probably more than on a chance encounter. Y entonces también vemos que en los versículos dicen que él llamó a las mujeres que estaban siguiendo a Jesús nuestras mujeres. Así que vemos que esto no era un encuentro de oportuno así con Jesús, sino que ellos seguían a Jesús. So these two guys are followers of Jesus, and they're walking along. Jesus has been crucified, and they are going to Emmaus, and on the way, Jesus appears with them. Así que estos dos individuos, ¿verdad? Iban caminando de camino a Emaús y de repente Jesús se encuentra con ellos. And they don't recognize him. Y ellos no lo reconocen. Does this seem a little incredible? ¿No les parece esto un poco increíble? They must have seen Jesus many times. They must have heard him speak many times. And yet here he is, right next to him. There was no social distancing then. He's speaking to them, and they don't know who he is. Ellos tuvieron que haber visto a Jesús muchísimas veces, pero Jesús se les aparece, ¿verdad? Ahí al lado de ellos, pero ellos no saben quién es. And even when Jesus is explaining to them the meaning of Scripture, teaching them as he must have taught them many, many times before, they still are unable to recognize Jesus. Y aunque Jesús les estaba hablando sobre las Escrituras, ¿verdad? Enseñándoles sobre las Escrituras, así como lo había hecho muchísimas veces, ellos todavía no reconocían, ¿verdad? Que era Jesús que estaba ahí con ellos.
In my personal experience, I've had teachers, I've had professors, I've had pastors before, and it only takes a couple of times to be able to recognize them if you see them on the street or recognize the way they speak. En mi historia personal, yo he tenido maestros, he tenido, ¿verdad? Predicadores, y solamente lo que toma es algunas 2 o 3 veces, ¿verdad? Para entonces poder reconocerlos en la calle. So the Bible tells us that they were prevented, they were kept from recognizing Jesus. Así que la Biblia nos dice que ellos fueron prevenidos de reconocer a Jesús. And I think we can ask why. Y creo que podemos preguntar por qué. What kept them from recognizing Jesus? ¿Por qué? ¿Qué era lo que le evitaba que ellos reconocieran a Jesús? I mean, Jesus was not trying to hide from them. Jesús no se estaba escondiendo de ellos. I don't think he was in disguise. Él no tenía ningún tipo de disfraz. I mean, we can guess that Jesus was there to witness to the truth of the resurrection. Podemos, ¿verdad? Asumir que Jesús estaba ahí para estar, ¿verdad? En el milagro de la resurrección. So as far as I can figure out, there's no reason for Jesus to hide his identity. ¿Verdad? Por lo que yo puedo inferir, no debería haber ninguna razón para que Jesús cubra su identidad. So if Jesus was not preventing them from recognizing him, something else was stopping them. Así que si Jesús no estaba evitando de que ellos lo reconocieran, algo más tenía que estar evitando que ellos lo reconocieran. So they get to Emmaus and Jesus is going to keep going. Y llegan a Emaús y Jesús dice, ¿verdad? Que él iba más lejos, así que él iba a seguir su camino. And it was only after they asked Jesus to stay with them that Jesus did stay with them. Y fue solo hasta después que ellos le pidieron a Jesús que se quedara con ellos, es que Jesús decide quedarse con ellos. So Jesus went into the house with them and something extraordinary happened here. Y así que Jesús fue a la casa con ellos y algo extraordinario ocurrió. You see, normally the owner of the house, the father, would take charge of the meal. He would have the meal served. He would bless the bread and have it served. ¿Ves? Normalmente en esta cultura el padre de la casa era el que servía la comida. Él tomaba el pan y se lo servía a los demás. But Jesus took charge. Pero Jesús tomó, ¿verdad? Tomó cargo de esa tarea. And Jesus blessed the bread and shared it with them. Y Jesús entonces bendijo el pan y lo compartió con todos los demás. And it was then and only then that they realized that it was Jesus with them. Y fue en ese momento y solo en ese momento en que ellos se dieron cuenta que era Jesús que estaba con ellos. Maybe it's because when Jesus held out the bread, they saw the marks of the nails in his hands. Quizás fue que cuando Jesús les dio el pan vieron las heridas de los clavos en sus manos. Or maybe it was just in the way Jesus said the blessing. O quizás fue en la manera que Jesús dijo la bendición a los alimentos. So something else amazing happened then. Entonces algo más increíble pasó en ese lugar. And I'm not talking about the fact that Jesus then disappeared from their sight. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de el hecho de que Jesús se desapareció de su mirada, de donde él estaba. I'm talking about what the two men did. Here it was, Estoy hablando de lo que los dos hombres hicieron. Here it was nighttime, but what did they do? They turned around and they walked 7 miles from Emmaus back to Jerusalem in the dark. A esa hora de la noche, ellos salieron y caminaron 7 millas de vuelta a Jerusalén desde Emaús. You see, they had seen the risen Savior and they just had to tell someone. Ven, ellos habían visto a Jesús resucitado, ¿verdad? Y ellos tenían que decírselo a alguien. So they went back to Jerusalem, they found the disciples and told them. Así que ellos caminaron, ¿verdad?, en esa oscuridad de vuelta a Jerusalén, encontraron a los discípulos y les dijeron.
But we still have these questions. Who were these guys? Pero todavía tenemos esta pregunta. ¿Quiénes eran estas personas? And why couldn't they recognize Jesus? ¿Y por qué ellos no podían reconocer a Jesús? And we shake our heads and we wonder, and just doesn't seem right to us. Y nos hacemos esa pregunta porque parece algo, ¿verdad? Que no tiene explicación. And we wonder about the disciples, why they were so slow to accept the truth of the resurrection themselves. Y nos preguntamos sobre los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué fueron tan lentos en aceptar la resurrección de Jesús? They had all seen the miracles and they'd heard the teachings, Ellos habían visto los milagros, ellos habían escuchado, ¿verdad?, las enseñanzas de Jesús, but they couldn't believe the truth until they actually saw Jesus with their own eyes. pero no podían creer la verdad hasta que vieron a Jesús con sus propios ojos. As we said, the reason they couldn't recognize Jesus was not because Jesus was trying to hide. Y como dije antes, la razón que ellos no reconocían a Jesús no era porque Jesús estaba escondiéndose, But the reason they couldn't recognize Jesus was because of the limitations they had placed on their own faith. pero la verdadera razón que no reconocían a Jesús era por las limitaciones que ellos habían puesto en su propia fe. You see, even with all the miracles and the teachings, even with seeing Lazarus raised from the dead, there was nothing in their human upbringing that taught them on a personal level to accept the resurrection. Aunque ellos habían visto todos esos milagros, aunque ellos habían visto a Lázaro, ¿verdad?, levantarse de los muertos, no había nada, ¿verdad?, que los preparara para aceptar de que Jesús había resucitado. At least not until they experienced it personally. Por lo menos hasta que no lo experimentaron personalmente. See, in order for these two men, for the disciples, and probably the other followers of Jesus too, for them to accept the truth of the resurrection, they had to undo all the things that they had been taught since they were little. They had to undo all the things that they had been told were impossible. Porque ven, para poder aceptar la resurrección de Jesús, todas estas personas tuvieron que volver a aprender o dejar de olvidar todo lo que se le había enseñado desde pequeño. They had to see Jesus for themselves before they could understand, and they had to understand before they could receive an unlimited faith. Ellos tuvieron que ver a Jesús antes de poder entender, y entonces ellos tenían que entender antes de que la fe que ellos recibieran fuera ilimitada. They had to believe totally and unconditionally. They had to have a faith without limits. And having this faith without limits allowed them to see Jesus in their midst, where he had always been and where he always will be. Ellos tuvieron que tener una fe ilimitada, ¿verdad? Y eso les permitió ver a Jesús entre ellos, a donde él siempre ha estado y donde siempre estará. Jesus had been with them, walking with them, talking with them, and they couldn't see him because they were focusing on worldly issues, the story, the crowds, the angels at the tomb. Ellos, ¿verdad? Jesús estaba con ellos todo el tiempo, pero ellos no lo podían ver porque ellos estaban enfocándose en cosas del mundo, ¿verdad? En los ángeles que estaban en la tumba, las personas, las multitudes que estaban ahí, los eventos que habían sucedido. See, they had hoped, it said in the Bible, they had hoped that Jesus was Israel's Redeemer. Lo dice en la Biblia, ¿verdad? Ellos tenían esperanza de que Jesús iba a redimir a Israel. But I get the feeling that they had given up that hope when Jesus was crucified. Pero tengo un presentimiento que esa esperanza había muerto en el momento que Jesús fue crucificado. And if I'm wrong in that, forgive me. Y si estoy equivocado en eso, me perdonan. They had hoped, but apparently had not been convinced. Ellos tenían una esperanza, pero aparentemente no estaban convencidos. So the limitation of their faith
prevented them from understanding that Jesus was with them. Así que el límite que ellos habían puesto en su fe les prevenía, ¿verdad?, que entender que Jesús estaba con ellos. And they didn't recognize that until they received the blessing Y no from Jesus. reconocieron eso hasta que recibieron la bendición de Jesús. So who are those guys? Así que, ¿quiénes son ellos? They're us. Ellos son nosotros. We are them. Nosotros somos ellos. We can ask the same questions about us. How can we go through this life having read the Word of God, having heard the teachings of Jesus, witnessing prayers answered, and not recognize that Jesus is with us? ¿Cómo podemos nosotros vivir la vida, verdad? Escuchar, leer la palabra de Dios, ver oraciones contestadas, ¿verdad? Sin reconocer que Jesús está con nosotros. See, He has promised to always be with us. In the Grand Commission, I am with you always, even to the end of the earth. Él ha prometido que va a estar con nosotros. En la Gran Comisión, Él ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. He has promised that He will never leave us or forsake us. Él ha prometido que no nos dejará, ¿verdad? Ni nos olvidará. He has given us His words. Él nos ha dado sus palabras. We can read His teachings, Podemos leer sus enseñanzas and in them we can see His face. y en ellas podemos ver su cara. See, every day we are witnesses to God's creation, Todos los días somos testigos de la creación de Dios. and yet we do not always acknowledge Him as our Lord and Creator. Y no siempre le damos, ¿verdad? Lo reconocemos como nuestro Señor y Creador. We do not invite Him in to dine with us, to live with us, and as a result, we may not receive His blessing. Y a veces no lo invitamos, ¿verdad? A que coma con nosotros y esté con nosotros. Y como resultado es posible que no recibamos su bendición. And perhaps, maybe, it's because we're afraid that He will take charge. Y quizás es probable que tengamos miedo de que si lo invitamos, Él va a tomar el control, ¿verdad? Just as when He entered that house in Emmaus, Jesus took charge of the meal. Al igual que cuando entró en esa casa en Emaús, Él tomó control de esa cena. We might be a little apprehensive, a little bit fearful of what Jesus is going to ask us to do when He takes charge of our lives. Tenemos quizá un poco de miedo o queremos crear un poquito de distancia porque ¿verdad? Nos preocupa qué es lo que nos va a pedir Jesús cuando Él tome control de nuestras vidas. Maybe we're a little bit afraid that He'll expect us to go out and tell others about the truth that we know. Quizás ¿verdad? Tengamos miedo que Él espera que nosotros vayamos y le contemos a otros de la verdad que nosotros sabemos. So we are those guys. Así que nosotros somos esa gente. You see, we're all on a journey to somewhere. Como ven, nosotros todos estamos encaminados a algún sitio. You know, our life is a journey. Nuestra vida, ¿verdad? Es un camino, ¿verdad? And Jesus is right there with us every step of the way. Y Jesús está junto a nosotros cada paso de ese camino. Amén. See, we sometimes don't see Him because of the confusion, the distractions, or the noise of daily life. A veces no lo vemos, ¿verdad? Por las distracciones, la confusión que hay día a día. And these things keep our attention focused somewhere else. Y normalmente mantenemos nuestra atención mirando otros sitios. After Maria left, did you see Jesus? Después de que María se fue, ¿pudieron ver a Jesús? Did you see Him walking with you as you tried to clean up the yard, as you listened to the stories of people who were hurt, injured, killed? ¿Lo viste ahí contigo mientras tratabas de limpiar el patio o mientras escuchabas las historias de las personas que fueron lastimados o algunos que murieron durante este huracán? In the terremoto, in the days after that, when people in the south were suffering,
Did you recognize Jesus with you? En los terremotos que pasaron en el sur, cuando estaban las personas del sur sufriendo, ¿pudiste reconocer a Jesús que estaba al lado tuyo? How about now in this pandemia, in this pandemic? Do you see Jesus with you right now? ¿Qué tal ahora en estos momentos de pandemia? ¿Puedes ver a Jesús que está ahí al lado tuyo? You see, we all want his blessing. We all want God to look favorably on us. ¿Ves? Todos queremos su bendición, todos queremos que Dios nos vea, ¿verdad? De una manera positiva. And Jesus wants to give us his blessings, Y Jesús quiere darnos su bendición, but we have to invite him in. pero tenemos que invitarlo a nuestras vidas. And yes, we have to let him be in charge of our Y lives. sí, tenemos que dejar que Él esté a cargo de nuestras vidas. And then and only then will our eyes be opened to the truth. Y solamente después de eso es que nuestros ojos van a ser abiertos a la verdad. Then and only then can we receive his fullest blessing and know that he is the risen Savior, the Son of God. Y solamente después de esto es que vamos a recibir su bendición completa y reconocer que Él es el Salvador resucitado. So today is Sabbath. Así que hoy sábado It's a perfect day to invite Jesus in to spend some time with you. es un día perfecto para que invites a Jesús a que te pase un tiempo contigo. It's a perfect day to open your eyes, open the eyes of your heart, as the song says, and see Jesus with you. Es un día perfecto para que abra tus ojos y abra los ojos de tu corazón para que puedas ver a Jesús contigo. Don't get me wrong, no day is wrong. ¿Verdad? No me tomes a mal, ningún día es incorrecto. Every day is a good day to invite Jesus to spend it with you. Cualquier día es un día bueno para invitar a Jesús a que lo pase contigo. But today, no matter what day it happens to be, today is the best day to do it. Pero hoy es el mejor día para hacerlo. By doing that, by allowing Jesus in, you will not only receive blessing, you will do something else. You will help identify Cleopas' companion. Y por hacer esto, no solamente recibirás su bendición, sino que te ayudará a identificar quién es el que te acompaña. You will give him your name. Tú le vas a dar tu nombre. Cleopas and Joel walking in the road to Emmaus and receiving Jesus' blessing. Cleofas y Joel caminando el camino a Emaús, recibiendo la bendición de Jesús. Cleopas and Ariel, Cleopas and Andres, Adrian, Fabiola, Maritza, Rebecca, Eneida, Axel, Lariel, Amén. Angel, y Christina, Judith, having supper with Jesus. Amén. Your road trip, our road trip, does not end at Emmaus. Nuestro camino no termina en Emaús. We walk with Jesus every day. That road continues right into heaven. Si caminamos con Jesús todos los días, ese camino termina directamente en el cielo. So who are those guys? Así que, ¿quiénes son, verdad, estas personas? They are the redeemed of the Lord, and they can be us. Son los redimidos del Señor y ellos pueden ser nosotros. Let's make them us. Y Shall vamos we? a hacer que seamos nosotros. Amen. Amén. Gracias, pastor. Amén.